¿Y en serio? Sí, el tipo tenía un sueño, que era hacer que esto fuera una América y que los países fueran... Soñó Bolívar, oye, que lo logró. ¿Qué será esa vaina de Estado? Bueno, un Estado es como un ente regulador de la sociedad y pues de todos sus elementos. Está compuesto pues por una nación y un territorio. Un estado es un territorio delimitado con una población en ese territorio regido por leyes con una soberanía y una legitimidad de sus leyes. Estado es somos todos. Un Estado es el mecanismo que nos brinda a todos el poder de decidir acerca del bien común. Nos gustaría saber de dónde se origina el concepto de Estado. Y bueno, el Estado contiene tres elementos: territorio, población y gobierno. Si falta un elemento de ellos, ya el concepto nos queda débil. Estado, al principio, la misma palabra venía de otros lares de la lingüística. Se te preguntaba a ti cómo estás, es decir, cómo es el estado de tu salud, cómo es el estado de las finanzas, del gobierno. Y después cae la palabra Estado en la ciencia política a partir de Nicolás Maquiavelo con su obra El Príncipe, que en sus primeros capítulos nos indica que él va a hablar de principados, de ducados, de condados, y que cuando se refiere precisamente a esos términos está indicando el Estado. Recuerda usted que un ducado tenía a la cabeza un duque, prácticamente soberano, un territorio en el cual se ejercía la soberanía ducal, y territorio, población y gobierno. Y ahí están los tres elementos que configuran el concepto de Estado. Como segunda pregunta, nos gustaría saber qué es la soberanía. El máximo poder que existe en un Estado. En un Estado democrático, pues la soberanía reside necesariamente en el pueblo. Y esa soberanía se expresa de acuerdo con los cánones o términos que la Constitución establece. Soberanía viene del latín superanus, que significa superioridad, lo más alto. En tiempos de los reyes lo ejercía el rey, o sea, su alteza real. Su alteza, quien está más alto, el soberano. ¿Cómo ha sido la formación del Estado? Imagínate, hay muchas tesis acerca de cómo se formó precisamente el Estado. Al principio la sociedad primitiva pues no tenía una forma visible de autoridad, porque la autoridad era totémica. Que era el tótem? Era un animal del cual la tribu que creía descender. ¿Y cómo pasamos de sociedades organizadas en torno de dioses o tótems a sociedades políticas organizadas en forma de Estado? La humanidad se tardó más de 50.000 años en construir los estados democráticos y participativos que existen hoy en día. Primero, las personas se asociaron en torno a los dioses, a tótems o a ídolos mitológicos. Luego, durante un corto periodo en Grecia, más concretamente en Atenas y en la República Romana, surgieron organizaciones políticas parecidas a los estados actuales, es decir, organizadas en torno a autoridades civiles, no religiosas ni mitológicas que, representando a la población, definían las normas necesarias para vivir en comunidad. Pero, poco tiempo después, se impusieron los imperios, los feudos y las monarquías absolutas. Para entender la evolución de las organizaciones políticas, a partir de ese momento, hay que conocer las tesis importantes filósofos como Thomas Hobbes o Juan Jacobo Rousseau. Que son las tesis de Tomás Hobbes. Él habla de que el hombre era lobo para el hombre. En su obra toma un epígrafe de un gran latino, homo homini lupus, y por fin los hombres que se estaban por su egoísmo eliminando deciden concederle a un soberano, precisamente con todas las atribuciones, la autoridad suprema, y queda constituido así prácticamente el Estado por medio de un pacto, contrato, convención social, donde los hombres entregan esa libertad peligrosa y se deciden a vivir en una servidumbre tranquila, por decirlo así. ¿Cómo así? ¿Entregar la libertad y vivir en servidumbre? ¿Y eso cuándo cambió? Más adelante llegará otra obra, que es la obra de Juan Jacobo Rousseau. En el contrato social el pueblo es soberano y queda libre porque ni siquiera, dice Rousseau, que es el padre de la democracia moderna, puede expresarse el pueblo sin perder la soberanía a través de los partidos políticos, sino que Rousseau tenía en mente aquellas democracias de la antigüedad, la democracia clásica ateniense, donde el pueblo entraba a la iglesia, al ágora, a la plaza, y en virtud de los fundamentos de la misma democracia griega, uno de ellos la isegoría, por ejemplo, el derecho de levantar la mano en la asamblea, él con todos sus conciudadanos
hacía las leyes, así se forma para Rousseau la sociedad civil y el Estado. Las tesis de Rousseau y de otros filósofos como Locke llevaron a que un grupo de personas, tanto en Francia como en las colonias de Inglaterra, en lo que hoy constituye Estados Unidos, se rebelaran contra la monarquía y fundaran los primeros estados modernos o constitucionales de derecho. Estos estados de derecho son organizaciones políticas que se caracterizan fundamentalmente porque sus autoridades ya no obedecen al rey o a un gobernante absoluto, sino a las leyes que son normas hechas por los representantes elegidos por el pueblo mediante el voto. Además, esas leyes deben estar orientadas a proteger la vida, la integridad, la igualdad y la libertad de las personas. Y para que el Estado no sea dictatorial o tiránico, se organizó a través de la separación de poderes y se consagró un sistema de garantías para hacer efectivas las responsabilidades de gobernantes y gobernados. Debe ser sinónimos, yo no sé, algo así, repúblicas, Esa es una estados. clase de español. No sé, después hacemos la duda. Vamos y preguntamos. Pues, Vamos. Camilo. Una república ya es un nombre que se le puede dar, es una forma, digamos, de Estado. Por ejemplo, Colombia es una república y hay otros estados que no lo son. Cuando está el presidente, el que lo representa es el presidente, y el presidente es el que se encarga de manejar pues en sí el Congreso y todo. Pero aparte de esto, ¿por qué no le preguntamos a una autoridad máxima, suprema? hasta nos dirá más cosas y aprendemos más. Claro, si ya ha tenido la oportunidad de participar en esto, va a tener más experiencia. Una determinada región geográfica que tiene una organización política para dirigir a la gente que la habita y organización política democrática, representativa, en que los gobernantes son elegidos libremente por la gente. Y todo eso es lo que determina que sea una república. En contraposición, por ejemplo, a una dictadura, en la cual no hay elección, sino que llegó a alguien con poder suficiente, un militar, por ejemplo, y se alzó con el santo y la limosna, y se apoderó del poder, aunque parezca pleonástico. Congreso, juez, porque él es todo. También en contraposición, por ejemplo, a una monarquía, en la cual el que gobierna, el jefe de todo es el rey. Sin embargo, puede haber monarquías constitucionales, por ejemplo la de España o la de Inglaterra, en que está el rey, pero la gente vota para escoger el primer ministro o el presidente del gobierno y para elegir el Senado, la Cámara. Pero para decirlo de alguna manera, el rey reina, pero no gobierna. Es donde recopila todas las clases, ¿sí? La clase mayor, la clase menor, todo eso es un Estado, eso lo compone el Estado. Nación es lo que, me imagino que lo que regula los límites, nación es lo que diferencia a un país de otro. Donde estamos todos, una nación, donde está un conjunto de gente que somos tratados unos como otros como seres humanos. La nación es todo lo que conforma los entes físicos y ejecutivos y las personas en sí de un país. Y me imagino que me vas a preguntar qué es la nación. Pues claro, sí, señor. La nación, según un filósofo francés llamado Renan, es un plebiscito de cada día. Es una votación que hacemos instante por instante, para refrendar, para aprobar lo que uno tiene, lo que lo gobierna, lo que lo dirige, y también los sueños, los anhelos. Más o menos es eso. La nación es una entidad abstracta que surge de un sentimiento colectivo de pertenencia a algo común.
que usualmente se asocia. Por ejemplo, el sentimiento que tenemos cuando oímos el himno nacional al final de una carrera que ha ganado Juan Pablo Montoya, o cuando García Márquez recibió el Nobel de Literatura, o cuando Colombia gana un partido de fútbol. ¿Se acuerdan de cuando ganamos la Copa América? ¿O de la medalla olímpica de María Isabel Urrutia? Ese orgullo colectivo que sentimos es lo que nos hace ser una nación. Pero entonces, ¿qué es el gobierno? Un gobierno pues es una parte muy importante en lo que es el Estado, es digamos cómo se maneja el poder, donde se centra el poder, cómo se divide, sus ramas, eso es el gobierno. Está compuesto por el Congreso y es el que se encarga como de, a través de ejecutar las leyes, manejar al pueblo, teniendo parte de representación de este en el Congreso. Yo pienso que el gobierno es como el órgano que maneja el Estado y el Estado está compuesto por su territorio, por su pueblo. Entonces ya el gobierno es el órgano que se encarga de manejar ese pueblo que está ahí dentro de un territorio. Un gobierno es una parte ejecutiva que legisla y hace las leyes de ese estado. El gobierno es el ente encargado de manejar todas las cosas económicas, políticas de una nación. El Estado somos nosotros y el gobierno son unos representantes que elegimos, que representan nuestros intereses. ¿Quedó clara la diferencia entonces? Pues sí, pero a mí no me quedó claro qué diferencia hay entre gobierno y Estado. No, pues entonces devolvámonos. En sentido estricto, el gobierno está compuesto por las cabezas de la rama ejecutiva del poder público, es decir, por el presidente, sus ministros y los jefes de los departamentos administrativos. Sin embargo, en el lenguaje común, cuando la gente habla de gobierno, se refiere a todas las autoridades públicas, es decir, no solo a las que componen a la rama ejecutiva, sino a quienes integran la rama legislativa e incluso judicial. Buenas tardes, doctor Juan Manuel Charri. Estamos aquí para hacer unas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué hace que un Estado sea un Estado? Un Estado, la verdad, es una organización política de un conjunto humano. Y lo que hace que sea un Estado es que ejerce el poder político, digamos, que tiene la fuerza para imponer las decisiones de la mayoría. Y con el tiempo se ha venido consolidando de manera que el mundo está dividido en estados que tienen identidad cultural, muchas veces identidad étnica, muchas veces identidad nacional, religiosa. Entonces son grupos humanos que se organizan políticamente. Eso es un Estado. Nuestra Constitución dice que Colombia es un Estado social de derecho. ¿Qué querrá decir eso? Un Estado de Derecho ya pues sería un Estado con la idea, digamos, de hacer respetar las leyes por encima de todo. Tengo entendido que el Estado de Derecho es el que está como normatizando todas las reglas, ¿no? La promulgación de cada ciudadano con derechos a que ese Estado dé ciertos beneficios a cada individuo. El Estado actual se conoce como Estado moderno. ¿Qué quiere decir eso? Que es un Estado que se rige por reglas jurídicas, que dice quién manda y cómo manda, pero ese quién no es una persona particular, sino es alguien que nosotros elegimos. Es un cargo diseñado previamente por una norma jurídica. Entonces hablamos de Estado de Derecho. Ok, eso es un Estado de Derecho, pero la Constitución dice que somos un Estado social de derecho. ¿Qué quiere decir eso? El Estado puede ser intervencionista, puede ser marxista, puede ser liberal. Nuestra Constitución adoptó Estado social de derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que es un Estado que interviene en la sociedad, que desarrolla actividades dentro de la sociedad para crear condiciones en que cada uno de nosotros pueda ejercer sus derechos.
Pero la Constitución también dice que Colombia es democrática, pacifista. ¿Y eso qué significa? Un Estado democrático es en una democracia, en unas con las instituciones que nos representen al pueblo, para que se cumpla, digamos, el hecho que sea democrático. Estado democrático es donde puede participar el pueblo, donde el pueblo tiene cierto poder de decidir, que se involucra allí, o sea, simplemente el pueblo tiene una representación para evitar unas injusticias, para evitar que se cumpla lo que quiera el pueblo también, y eso es un Estado democrático, que el pueblo pueda participar para el bien común, para el bien de todos. Un Estado democrático es donde existe la participación del pueblo y donde el gobierno o la parte ejecutiva que dirige ese Estado toma la posición del pueblo y hace que ésta se cumpla. Buenos días, senador Francisco Rojas. Bien, pues venimos a hacerle unas preguntas como orientadas a la Constitución, a la forma de la Constitución y de nuestro Estado. Pues, Primera pregunta. ¿Colombia es una república democrática, participativa y pluralista? Pues por lo menos es el postulado constitucional, que Colombia es una república democrática. Eso quiere decir que Colombia no es un Estado absoluto donde el monarca es el que dirige. Al contrario, el pueblo participa en la elección de sus gobernantes, alcaldes, gobernadores y su presidente, pero también participa en las elecciones de las corporaciones como consejos, asambleas, Congreso de la República, pero también es participativo por cuanto que el pueblo directamente o puede ser elegido o puede elegir en forma directa, ya no en forma indirecta, sino votando o actuando en cabildos abiertos o actuando a través del referéndum o actuando a través de revocatoria y haciéndose elegir también. Y es pluralista en la medida en que no solamente un sector determinado participen en todos estos procesos, sino la diversidad de ideas, de pensamientos, de ideologías, de creencias, podamos participar. un Estado democrático, pues podemos participar, podemos ser parte de este país, ¿no? Sí, y aparte de votar también podemos ser elegidos para representar a los demás. Además reconocer que somos un Estado pluralista y pues que donde caben todas las etnias y ¿Religión? sin importar que hay religión o algo así. Sexo. Pero en definitiva, ¿qué es el Estado? ¿O para qué sirve? El Estado pues sirve para regular, digamos, todas las cosas que pasan en un país, sirve para ayudar a la gente, digamos, para mantener al país lo mejor que se pueda. Digamos, el Estado, la función es, aunque no sea, digamos, algo tan palpable, algo tan claro, sirve para ayudar, simplemente para mantenernos bien, como benefactores de todos, para todos. El Estado sirve para reglamentar todas las normas que van a regir la nación. Para proteger los derechos de los ciudadanos. El Estado sirve para que defiendan nuestros propios derechos. ¿Para qué sirve el Estado? Para dar una democracia a los ciudadanos, para dar una calidad de vida y para establecer leyes que rijan el funcionamiento. Uy, se nos olvidó preguntar para qué sirve el Estado. Mejor devolvámonos a donde el doctor Charry para que nos lo aclare.
Los fines del Estado en últimas es prestar servicios públicos y garantizar el bienestar de la sociedad. Dentro de eso se podrían especificar muchas funciones. Pues tiene la función legislativa, ejecutiva y judicial, tiene funciones de mantener el orden público, funciones de seguridad, la fuerza pública, fuerzas armadas, policías, tienen la finalidad de garantizar personas. Acabo de hablar de Bogotá, ¿no? Que es completamente especial porque en 3 cuadras usted puede ver todos los estados del mundo que existen, puede ver todo de alegría. Venga con su familia y disfrute de la 36ª Feria Exposición Agropecuaria, cabalgatas, toreo, muestras artesanales y florales, platos típicos y grupos musicales. Del 11 al 16 de agosto, usted tiene una cita en este bello rincón de Cundinamarca. 36ª Feria Exposición Agropecuaria. Invita Junta de Ferias y Exposiciones y la Administración Municipal. Arbeláez sí tiene futuro. Whirlwinds, called vortices. The problems start when these vortices have the same natural frequency as the bridge. This is called resonance. If I now start to shape